Bien, ahí estamos. Ok. Arrancamos última clase de los martes de laboratorio numérico. Felicitaciones por llegar hasta acá. Si, si pudieron aguantar todo este cuatrimestre. Eh, y lo que vamos a hacer esta clase es ver el último práctico, el de, el de programación lineal. Van a ver que creo que han laburado un montón, ya conocieron el método Simplex y el Tableau para resolver problemas de programación lineal. Eh, no sé qué tan amigable les resultó. Eh, bien. Yo las últimas dos clases no las pude ver porque estaba justo estudiando para todos los parciales, así que opté por faltar y creo que es un problema. Ah, Bueno, programación lineal, creo que capaz que en este caso, o por lo menos lo que a veces está bueno pensarlo, es que es como una de de las partes de la matemática y de la matemática aplicada que tiene más, más aplicación directa, ¿sí? A lo que es industria, a lo que es problemas que la gente de verdad tiene, digamos, entre comillas. Eh, Porque se basa siempre en tratar de maximizar o minimizar algo, y siempre que tenemos algún problema de un negocio o algún problema de, incluso a veces de investigación, en el que nosotros queremos mejorar algo o que sea lo menos peor posible, digamos, a veces, incluso en términos no solamente de costos, sino en cantidad de recursos que se usan. Eh, la programación lineal nos permite modelar problemas de ese estilo en el que queremos mejorar o hacer lo menos peor posible algo, dadas ciertas restricciones que se tenga. Y, y eso es súper útil, ¿sí? Quizá lo que puedan no haber entendido mucho, que les haya resultado muy confuso, es el método simplex o la forma de resolverlo a mano. Supongo que eso fue lo que más les ha pegado. Eh, y una cosa que pasa es, exacto, una de las cosas más difíciles de este tema es justamente el planteo, ¿sí? Porque ya depende un poco de lo que es la modelación, el modelado de los problemas. De los problemas es como que nosotros ahora transformamos un problema de la vida real en fórmulas que le vamos a dar de comer a un programa y nos va a tirar la solución. Y la solución es la óptima, o sea, es realmente la mejor dada las restricciones que ustedes tengan. Eh, y esa es una de las razones por la que es muy potente, digamos, la programación lineal y el método que usan. En realidad ahora el método simplex quedó en el olvido, por lo menos para las implementaciones, porque se empezaron a desarrollar métodos mucho mejores, eh, que es el que vamos a usar. Y bueno, no les vamos a hacer programar métodos simplex, solamente lo único que vamos a hacer es usar las librerías que ya se conocen. Pero si dices, o sea, si se están pensando que les va a costar mucho solamente porque les cuesta pasar del planteo a terminar de conseguir el resultado, digamos que la parte justo más difícil es plantear el problema. Y a veces no requiere más que práctica. ¿Sí? Entonces, la razón por la que el práctico este es un poquito largo quizá para la cantidad de tiempo que le vamos a poder dedicar, es para que lo usen para practicar. Eh, ok, ahí tienen algunas cosas para agregar. Sí, el método simplex es cuentoso, pero es lo que había en su momento y está bueno que lo hayan podido seguir, como para saber qué era lo que se hacía en su momento. O sea, eso se hacía cuando no había compus, pero por suerte ahora tenemos Python, así que le vamos a poder entrar con SciPy. Sí, SciPy tiene una sublibrería, sí, que se llama Optimize, que es la que nosotros podemos usar para resolver los problemas de programación lineal.
Entonces, quizá lo que podemos hacer es ver un poquito la documentación. Voy a poner acá abajo la charla a ver si se me pasa algo. Entonces, si van a la documentación de SciPy de Optimize, es una sublibrería que sirve para optimización y búsqueda de raíces. Y, o sea, quizá acá tengamos bisección también, no me acuerdo. ¿Se acuerdan si estaba bisección acá? No, Sí, che. acá está. Por ejemplo, Ay, el ah, método de disección lo tienen acá, el método de Newton lo tienen acá, tienen otras formas de encontrar raíces lindas. Eh, Esta es una sublibrería que está muy buena de SciPy. Pero lo que queremos hacer, más que nada, es usar SciPy. Creo que vamos a usar el Minimize, si mal no recuerdo. Limprov. Ah, eso. Tenemos una de las tantas cosas que se pueden hacer acá con SciPy Optimize es limprov y nos vamos a meter a revisarlo un poco. Entonces, acá, y ya se fijaron acá, vieron que limprov es una función que tiene diferentes inputs, ¿sí? Y los inputs que tenemos son básicamente el C, que ustedes vieron seguramente en el teórico o en el práctico, que es el vector, el famoso vector de costos, sí, que es el que está acá, el que multiplica a nuestras variables X. Y después tienen tienen todas las formas de representar lo que son las restricciones de desigualdad y las restricciones de igualdad. ¿Sí? Entonces ustedes saben que tienen sus restricciones de desigualdad y las restricciones de desigualdad suelen ser el producto interno de algún vector con su vector de variables. ¿Sí? Lo que les pide, digamos, SciPy es que todas las restricciones de desigualdad las pasen a eh, una matriz por x menor o igual que cero. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no sé, supongamos que tenemos la restricción x1 más x2 eh, mayor a cero. En ese caso, lo que hay que transformarla a lo que tenemos que ver cómo transformarlo para resolver este ejercicio es básicamente dar la vuelta, ¿no? Esto es menos x1 menos x2 tiene que ser menor o igual que cero. ¿Sí? Siempre lo que tenemos que hacer es lograr que las restricciones que metamos sean de la forma una matriz por x menor o igual a eh, un vector a la derecha. Y para las restricciones de igualdad lo mismo. Las restricciones de igualdad son una por x igual a p. Hasta acá nos va a quedar un poco más claro ahora cuando lo veamos en un ejemplo, pero si lo pudieron seguir hasta acá, joya. Lo bueno es que también tienen sus cotas. Si recuerden que nosotros lo que tenemos normalmente es, o digamos en la mayoría de los problemas, es que nuestro vector x es siempre mayor o igual que cero y menor o igual que ciertas constantes. Entonces, nosotros podemos crear el vector L, que es el de las cotas inferiores de cada variable x, y el vector U de todas las cotas inferiores cotas superiores, perdón, de cada variable x. Sí, eso ahora lo vamos a ir viendo un poco. En realidad es una secuencia de cotas que tenemos que hacer. Em, Esto está bastante bueno. Lo que hace es, básicamente, si nosotros encontramos la forma de pasar nuestro problema a plantearlo y de ahí pasar a resolver solamente el problema, ya tener planteado el minimizar un vector de costos por x, sujeto a, perdón, ahí hago zoom. Si nosotros ya tenemos y logramos plantear nuestro problema de esta forma, lo único que tenemos que hacer es ir pasando las matrices y los vectores a SciPy y se va a encargar solo de resolvernos el problema.
¿sí? Si ven la salida es un objeto especial de Optimize, que se llama Optimize Result, que no solamente tiene la solución X, sino que tiene el valor de la función en X, en ese X. Después tiene además, nos avisa si tuvo éxito o no para encontrar el mínimo o el máximo. En realidad es perdón, en realidad es siempre el mínimo, ¿sí? O sea, si tenemos un problema de maximización, tenemos que hacer menos de ese problema. Entonces siempre nos avisa si tuvo éxito para encontrar el mínimo, nos avisa el estado, ¿sí? Porque a veces, a veces puede pasar que lo encuentra la solución, o a veces si no la encuentra, puede no encontrarla por diferentes razones. ¿Sí? Si saben ustedes, el método simplex tiene una cantidad de iteraciones. Entonces, a veces se le puede dejar una cota superior a eso y si la pasamos, llegamos justo a la cantidad de iteraciones y no llegamos a una solución óptima, nos puede avisar acá el mismo SciPy y hasta nos tira un mensajito que describe la salida, ¿sí? De cómo le fue. Tiene varias cositas interesantes. Entonces, una cosa que podemos hacer es directamente pasar a resolver el primer ejercicio. Si van al laboratorio número 7, bueno, la primera aclaración que le hacemos es justamente que pueden usar scipy.optimize, que es lo que les acabamos de mostrar. Y el primer problema que tenemos es que una persona debe comprar fertilizantes para sus campos. Y a esa persona le informaron que cada kilogramo de fertilizante le alcanza para 10 metros cuadrados del campo. Debido a las características propias de la tierra, el fertilizante que tiene que usar tiene que contener al menos 3 gramos de fósforo, 1,5 gramos de nitrógeno y 4 gramos de potasio para cada 10 metros cuadrados. Entonces, nos dice que en el mercado existen dos tipos de fertilizantes, son los únicos que hay que están vendiendo, son el T1 y el T2. Nos dice que el fertilizante T1 contiene 3 gramos de potasio, 1 gramo de nitrógeno y 8 gramos perdón, 3 gramos de fósforo, se me cruzan las letras de la... eh, 3 gramos de fósforo, 1 gramo de nitrógeno y 8 gramos de potasio. Y cuesta 10 pesos, o la moneda no devaluatoria que se les ocurra, por kilogramo. En cambio, el fertilizante T2 contiene 2 gramos de fósforo, 3 gramos de nitrógeno y 2 gramos de potasio. Y esa nos cuesta 8 pesos por kilogramo. Y nos dice cuántos kilogramos de cada fertilizante se debe comprar cada 10 metros cuadrados de campo, de modo que minimicemos el costo total, pero que además cubramos los requerimientos del suelo, ¿sí? Y nos pide después además que grafiquemos la región factible del problema. ¿Sí? Vamos a ver dos cosas hoy. Vamos a ver cómo resolver estos problemas, cómo plantearlos y resolverlos, y cómo además usar Matplotlib para graficar las regiones de factibilidad. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que siempre hay que hacer acá es, todos estos problemas vienen en palabras y hay que tratar de como diseccionarlos un poco y pensar cuáles son los pasos que tenemos que hacer para llegar a nuestra, a que esto lo podamos meter en nuestro SciPy, ¿sí? Siempre tenemos que ver cómo pasamos de las palabras a esto, ¿sí? A minimizar algo, o sea, un vector de costo por nuestras variables, tales que cumplan las restricciones de desigualdad, las restricciones de igualdad y las restricciones de, esto se llama, no sé si se los comentó Elvio, pero esas son las famosas restricciones de caja, no sé si lo han escuchado. No, ok. En realidad se llaman de caja justamente porque les hace, esto siempre, los X mayor igual que L y menor igual que U les da un hiperparalelogramo, sí, lo cual es una caja. Siempre cualquier cosa rectangular para nosotros va a ser una caja y es la razón por la que le ponen restricciones de caja. No es nada muy,
No es nada muy extraño. Em, entonces, bien, básicamente lo que tenemos que hacer ahora es ponernos un poquito a programar la solución. Eh, que me, a ver, deberíamos ir a... ahí se ve bien el tamaño de la letra. Sí, profe. Entonces vamos a nuestra carpeta de 2021, vamos a los códigos y bueno, deberíamos crear una nueva carpetita para el último, para el último laboratorio. Me voy a fijar primero si no tengo nada que se me haya perdido. Bien. Ah, tenemos los datos también. ¿Ese fui yo? ¿O fuiste vos, Mari? Fui yo. Ah, me parecía. Gracias. No, de nada. Entonces, bien. Tenemos nuestra carpeta de laboratorio 7. Así que vamos a abrir nuestro VS Code acá. Eh, esto sí, es un poquito más grande. Entonces vamos a hacer nuestro primer ejercicio, ¿sí? El ejercicio 1.py. Entonces, más que nada, lo que vamos a tener que hacer acá primero es charlar un poco entre nosotros, ¿sí? ¿Qué nos dice el problema? Básicamente lo que hay que hacer es cuántos kilogramos de cada fertilizante hay que comprar cada 10 metros cuadrados, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son para nosotros las variables de este problema? ¿Cuántas tenemos y cuáles son? Ujú, exacto. Entonces, digamos que para nosotros nuestro vectorcito de variables, ¿sí? En realidad es cuánto tengo que comprar, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿cuál es nuestro C? ¿Sí? ¿Cuál es nuestro vector de costos cuando estamos trabajando acá? ¿Sí? Es lo que nosotros vamos a multiplicar por X y es lo que queremos. En este caso, queremos minimizar el costo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería nuestro vector C? Nuestro vector C, como venía diciendo Agustina, tenemos dos variables, ¿no? Entonces, nuestro vector C tiene que tener dimensión 2. ¿Sí? ¿Cuál es el costo para nosotros? 10 y 8, exacto. ¿Sí? Acá digamos que costo viene explícito del costo en pesos. ¿Sí? A veces el costo no necesariamente sea algo relacionado con montos, ¿sí? Los costos a veces pueden ser relacionados con, no sé, cantidad de horas de trabajo, cantidad de recursos usados, ¿sí? No solamente plata. Pero bueno, se lo llamó vector de costos justamente porque se usa mucho para estas cosas, para resolver este tipo de problemas. Entonces, nuestro C en realidad va a ser valores de cada kilo de fertilizante. Entonces, para nosotros van a ser 10 y 8. Entonces, ahora, bien, entonces ahora ya tenemos nuestro C, ¿sí? Tenemos nuestro vector de costos. Ahora lo que tenemos que tratar de hacer es ver cuáles son todas nuestras restricciones. ¿Sí? Empecemos por la de más abajito, ¿sí? La de más abajito es la famosa restricción de caja. ¿Qué restricciones tendríamos que son, digamos, naturales de pensar en este problema? O sea, ¿podemos comprar una cantidad negativa de fertilizante? ¿O sería X mayor o igual que cero? Exacto. En principio no tenemos ninguna cota superior, ¿sí? Porque por ahora estamos suponiendo que podemos comprar todo lo que sea necesario. Pero además no podemos comprar una cantidad negativa.
¿sí? Entonces eso tiene que ser siempre mayor o igual que cero. Lo bueno, y que nos dice acá la documentación, es que por default la cota inferior es cero y la cota superior es infinito si yo no le digo nada al programa. Entonces directamente podemos sacarnos de encima justo esta vez de definir nuestra L y nuestra U. Entonces ahora fijémonos qué otras restricciones teníamos en nuestro problema. Sí, nos dijeron que el fertilizante nos dice cuánta cantidad de componente, cuánta cantidad de fósforo, cuánta cantidad de nitrógeno y cuánta cantidad de eh, potasio, me olvido de las letras, tenemos disponible en cada kilo de cada uno de los dos fertilizantes. Y por las condiciones del suelo, y digamos que quién es el que quién nos da nuestras condiciones de nuestras restricciones. O sea, nuestra restricción, ¿sí? Exacto, PK y N nos dan nuestras restricciones y digamos que nuestras restricciones están en cuál es el contenido que debería tener nuestro fertilizante. ¿Sí? Nos está diciendo que el fertilizante tiene que tener por lo menos 3 gramos de fósforo, 1,5 gramos de nitrógeno y 4 gramos de potasio cada 10 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces, tenemos 3 restricciones. Tenemos un mínimo de P, N y A. Entonces, ¿cuáles serían esas? Tenemos cada, cada cantidad, cada kilo que compremos de fertilizante T1 va a tener 3 gramos de potasio. Y cada kilo que compremos del fertilizante T2 va a tener 2 gramos de potasio. Y entonces, esta De restricción fósforo, pues. básicamente, exacto. Pensemos esto que es fósforo. Ah, gracias. Es un desastre siempre. Pero bueno, X1 es cantidad de T2. Y X, vamos a ponerlo acá abajo. Y X2 va a ser, vamos a definirlo así, cantidad de T2. Y esta es la cantidad de T1. Entonces, ¿cómo representaríamos, por ejemplo, la restricción de fósforo? Si nosotros, exacto, si nosotros compramos la cantidad que compremos de X1 va a venir multiplicada por 3 por los 3 gramos de fósforo que tiene, y la cantidad que compremos del T2 va a venir multiplicada por la cantidad de fósforo que tiene cada kilo de el fertilizante T2. Y nosotros queremos que eso sea mayor o igual, ¿sí? Siempre queremos tener al menos 3. Y si nosotros a esto lo queremos representar como, a ver, no, primero terminemos de armar todas las restricciones, ¿sí? Así no nos adelantamos. Dijimos entonces que para el resto de las restricciones tenemos que tener al menos 1 gramo de nitrógeno, ¿sí? No, perdón, 1,5 tenemos que tener de nitrógeno, pero tenemos X1 por 3, por 1, ¿sí? Es la cantidad de nitrógeno que tiene cada kilo de T1, y por 3, esa es la cantidad de nitrógeno que tiene cada kilo de T2. Y eso tiene que ser mayor o igual que 1,5, que es el requerimiento del suelo. Esto es nitrógeno, potasio, fósforo. Y la última que nos queda es cada kilo de T1 tiene 8 gramos de potasio. Y cada kilo
de T2 tiene 2 gramos de potasio. Esto queremos que sea mayor o igual que 4. Entonces, estas son nuestras... Juntan, Sí, juntan firmas para cambiar el nombre, para cambiar el símbolo del potasio a P. no, está bien, o sea, todo esto tiene sus razones históricas y yo me reolvido, ¿no? Es culpa mía esto. ¿Qué dijimos sobre... Ahora lo que tenemos que pensar es cómo pasamos esto a restricciones en SciPy. Sí, para eso vamos a tener que armar un arreglo de NumPy. Vamos a tener que armar una matricita. Y la matricita tiene que estar armada de forma que sea a sub v por x menor o igual a las restricciones b sub v. ¿Cuál es el primer problema que tenemos acá? O sea, el primer problema que tenemos acá es que no tenemos un menor igual. ¿Sí? Y entonces ese es el primer problema que tenemos cuando nosotros queremos pasar esto a una matriz. Entonces, en realidad lo bueno de todo esto es que es bastante fácil pasarlo a un problema de menor igual. Exacto. Lo que dice Candela. Hay que multiplicar ambos lados por -1. ¿Sí? Entonces, esto ahora se transforma en... Vamos a copiar y pegar. Se transforma para entrar en SciPy en menos acá, menos acá. ¿Sí? Se transforma todo en menos. Entonces, la matriz que nosotros deberíamos meter en nuestra programación ideal debería ser la matriz -3, -2, -1, -3 y -8, -2. Esa es, digamos, la matriz de nuestras restricciones. Esta va a ser nuestra AV. Me harían las desigualdades, ¿cierto? Exacto, estas son las desigualdades y lo que nos falta a nosotros es nuestro B. No, lo que Y, él se refería, profe, es que cambien las desigualdades después de ese transforme faltó cambiar las desigualdades cierto, sin mayor igual. gracias. Ups, ahí está, ahí está, gracias. Y después el BV que nos queda a nosotros es -1.5 y -4. ¿Tenemos restricciones de igualdad en nuestro problema? Sí, ¿no? Hay algo que nosotros tenemos que satisfacer a rajatabla. Digamos que no tenemos un al menos, no tenemos un mayor que, no tenemos que comprar un... Exacto. No tenemos ninguna restricción de igualdad. Entonces, este es un caso en el que solamente vamos a tener un tipo de restricción. Entonces, bien, vamos a resolverlo en Python. Así miramos de... Tengo que armar. Sí. Entonces tengo acá mi versión de Python y lo que vamos a importar es, desde SciPy, vamos a importar Optimize. Y vamos a importar NumPy. Sí, vamos a usar siempre arreglos de NumPy para resolver estos problemas. Creo que no tiene dramas con que le demos listas, pero no es... Déjenme ver. Ah,
No, son arreglos de NumPy. ¿Sí? Tenemos que usar arreglos de NumPy para representar nuestros los valores. Entonces, ¿vale? Nuestro vector C va a ser el arreglo de los costos. ¿Sí? Y dijimos que el arreglo de los costos era 10, 8. Siempre, por las dudas, pongamos un punto. Creo que en este caso no había problema, pero es nuestro vector de costos, ¿no? A partir de nuestras restricciones, llegamos a que esta tiene que ser nuestra matriz A. Entonces, AV tiene que ser una coma. Eso y esto. Entonces ahora nuestra AV es la misma matricita que habíamos puesto. Me faltó. Bien, ahí lo hice flotante. Y me queda el último. Vector de costos. Entonces ahora lo que nosotros tenemos que hacer normalmente es crear el problema. En realidad lo que tenemos que hacer es, en una variable vamos a depositar la solución del problema. Y entonces lo que vamos a tener acá es, nuestra solución va a ser optimize.limproc y lo que nos dice que pongamos es nuestro C, ¿sí? Nuestra AV y nuestro BV. Entonces ya de por sí está suponiendo que este problema no tiene restricciones de igualdad, ¿sí? Por esto está eso siempre como default en none, y no tiene ninguna cota, por lo que va a suponer que las cotas inferiores son 0 y las cotas superiores son infinitas para cada uno de los elementos de estos. Entonces esto así como estamos debería funcionar, y la solución de nuestro problema lo vamos a tener en el atributo X, ¿sí? de nuestra solución, es ese, y podemos también poner, siempre me olvido acá cuáles son, fun, este es el valor de la función. ¿Sí? Entonces nos sale 10 pesos con 28 por cada 10 metros cuadrados conseguir un fertilizante que cumpla o sea, ese es el valor mínimo, la cantidad mínima de plata que tenemos que gastar para generar un fertilizante que cumpla con nuestras restricciones. ¿Sí? Cada 10 metros cuadrados. Y tenemos que comprar 0.857471 kilos del fertilizante 1 y 0.2142 kilos de fertilizante número 2. Si vamos, por ejemplo, a solución punto success, acá vemos que básicamente esto es un booleano, ¿sí? Es un booleano, es falso si no le fue bien para encontrar una solución a SciPy, y true si le fue bien para encontrar la solución. ¿Sí? Entonces, siempre chequeen esto, ¿sí? O sea, siempre hay que fijarse si tuvimos éxito al encontrar la solución, si no, no podemos confiar en la solución que se da, ¿sí? Porque aún así, nuestro limproc nos va a dar un X, capaz que no va a servir para nada. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguieron? ¿Todo bien? ¿Alguien se perdió?
Vi que se me cayó una parte de la conexión. No sé si fui yo. Perdón, profe, ¿el solución.x qué daba? Solución.x nos da el lugar donde encontrás el mínimo. ¿Sí? Básicamente nos dice el x1 y el x2. X1 dijimos que era la cantidad de T1 y x2 era la cantidad de T2. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que nosotros vamos a necesitar comprar 0.8571 kilos de T1 y 0.2142 kilos de T2 cada 10 metros cuadrados. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, y lo que aparece acá es cuál es el costo final. ¿Sí? Es directamente hacer el C por X solución. Tengo una pregunta. Ujú. ¿Hay forma de hacer que la solución nos dé números enteros? Porque no tiene mucho sentido comprar 0,85 kilos o Claro, 0,21 kilos. ojo que esto también esto es cada 10 metros cuadrados, ¿no? Claro, claro. Eh, Recordemos que esto en realidad uno, si lo quiere meter al final, primero lo que tenés que calcular es cuántos metros cuadrados tiene tu campo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero igualmente nunca nos va a dar un número entero, por eso pregunto. Cuando se trata de programación lineal, no. Existe una forma de hacer eso, que se llama programación entera o programación entera mixta. No la vamos a ver acá, pero digamos, es una extensión de la programación lineal en la cual le estás pidiendo sí o sí a tu solución que tenga resultados enteros. Sí, a veces redondear no es lo mismo. O sea, redondear no nos va a dar exactamente el óptimo en el caso de que querramos solamente usar números enteros. Esto parece un poco antiintuitivo, pero se van a dar cuenta que quizá en algún momento cuando hagan las pruebas, de que si nosotros redondeamos esto, no nos va a dar, no nos va a dar realmente el óptimo de si yo busco la solución pidiendo que sean enteros. Pero bueno, eso lo Claro, como podemos que hacer. son, o sea, si yo redondeara eso y digo, bueno, compro 11 kilos por cada 10 metros, no tendría el óptimo, pero me alcanzaría lo mismo. O sea, Eh, capaz que si yo quisiera que el óptimo fuera un entero, tuviera un resultado distinto. Sí, en realidad si yo quisiera redondear lo que estaría acá haciendo es redondear esto, ¿no? Porque el costo no es algo que nosotros redondeamos, ¿sí? Ah, Lo claro, que sí. redondeamos es lo que estamos dando. Entonces, en este caso sería 1 y 0, ¿no? Lo cual es malísimo. Pero bueno, si uno después a esto lo quiere meter adentro de una solución un poco más grande, lo primero que hay que hacer es, ok, ¿cuántos metros cuadrados tiene tu campo? Yo saqué mi solución para 10 metros cuadrados. Entonces hay que dividir eso, hay que dividir no sé, los metros cuadrados del campo por 10, y entonces esa nos va a dar la cantidad de kilos que hay que comprar. ¿Sí? Entonces, si dicen, bueno, si esa cantidad de kilos nos da un número flotante, ok, redondeo para arriba como para decir, che, con esta cantidad que yo compro, nos aseguramos de que vamos a cumplir con las restricciones mínimas de mezcla que necesito para el tipo de suelo. Eh, Bien, entonces ahora lo que nos quedaría es graficar ¿cómo es? La región factible, ¿no? Entonces para eso vamos a usar matplotlib. Y vamos a usar una función que se llama fillBetween. Y esta función de pyplot, ¿sí? De vuelta vamos a usar el famoso PLT, el siempre querido. Eh, lo que hace la función fillBetween es que nos rellena el área entre dos curvas que sean horizontales. En dos curvas horizontales, ¿sí? O sea que son de este estilo, no hay, no recuerdo si había para verticales. Pero básicamente lo que necesitamos es darle dos curvas, ¿sí? Y nos va a dar, y nos va a pintar
todo lo que esté entre esas dos curvas. Entonces, si nosotros quisiéramos acá graficar la región factible de nuestro problema, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Primero pensémoslo como si tuviéramos lápiz y papel, ¿sí? Y después vemos cómo lo pasamos a Matplotlib. ¿Y las curvas no van a estar dadas por las restricciones? Exacto. Exacto. Las restricciones son las que a nosotros nos dan las curvas de nuestra región factible. Entonces lo que hay que hacer básicamente es juntar estos vectorcitos que fuimos haciendo, ¿no? En este caso, creo que sí podemos usar, y creo que nos conviene usar estas, ¿sí? Las que son mayor o igual, sin necesidad de hacer esta transformación. Eh, entonces, bien, nuestra región factible está dada, primero pensemos en, ahora no me acuerdo si esto me va a dar, a ver, un ratito que dice esto. Bien. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros acá es, primero que nada, importar matplotlib, pyplot como plt. Agarramos una curva de las restricciones cualquiera, ¿no? Entonces nosotros tenemos que 3x1 más 2x2 tiene que ser mayor o igual que 3. Creo que, perdón, tenemos que hacer... Está bien. Entonces, nosotros a esto lo tenemos que convertir en una recta de la forma y igual a más b por x. ¿Sí? Básicamente lo que nosotros vamos a necesitar acá es lo que hacemos siempre, ¿no? Hacemos una ristra de x y después hacemos la recta multiplicando nuestro x por alguna constante y sumándole alguna otra para terminar de tener la recta. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cómo nos quedaría a nosotros x2 igual a por x1 más b? ¿Cuál sería nuestro a y nuestro b para este caso? Tres medios de la B. A ver si mandamos esta... Sería menos 3 medios. Menos tres medios. Exacto. Y lo mismo para el otro, ¿no? Sí. Entonces, básicamente lo que nosotros teníamos acá era nuestro X, era un vectorcito, ¿Por qué queda más que con nada, menos el B, perdón? fíjate que cuando nosotros hacemos la descomposición, recordamos que básicamente lo que tenemos que hacer acá es agarrar la recta esta, ¿sí? Sí. Entonces ahora si vos pasás todo para el otro lado, perdón, es más 3 medios esto. Ok. Entonces si dejás el x2 acá, pasás esto restando, Sí, sí, sí. después dividido por 2. Solo, Sí, solo me confundí en la parte del B. no estoy fue mala mía. Eh, entonces nuestro vector de x, sí, va a ser, vamos a poner un linspace que vamos a arrancarlo en 0,
Y digamos que no nos dio nada más. Nada nos dio más que entre 0 y 1. ¿Sí? Son todas cosas más o menos pequeñas porque lo estamos representando en kilos. Entonces vamos a hacer un poquitito más. Sí, un 1 punto. Vamos a hacer, sí, vamos a hacer hasta 1.01 o 1.05 y hacemos pasos de 0.5. O bueno, perdón, hacemos así y hacemos 21 pasos, ¿sí? Una cosa así. Y nuestro Y, sí, nuestro Y1, vamos a ponerle, va a ser lo mismo que hacer menos 1.5 por X más 1.5. Entonces tenemos nuestra recta formada por nuestro X y nuestro Y1. Entonces ahora le podemos pedir a plt.fillBetween X y Y1. Y con eso nos rellenó la región que queríamos. Creo que es la negativa de la región que queríamos, ¿no? O sea, nosotros queremos estar siempre por encima del azul. Y eso no me acuerdo cómo lo hacíamos. Mm, Ahí podrías tomar el máximo de las curvas. sí. Y Vale. quizá lo que nos conviene es directamente graficar las rectas estas. Creo que en este caso no nos va a servir tanto el fill between porque el fill between siempre eh, ve- entendieron más o menos mi problema. Se dan cuenta por qué. Uy, encima borré todo. Y Puedes poner un número grande y después achicar el tamaño que mostrás. Entonces te va a llenar para arriba, hasta algún lugar que no importa. Sí, sí. Bien. Entonces, X va a ser mi linspace de 0 hasta. Vamos a hacerlo hasta 2, así hacemos más tranquilos. Nuestro Y1 dijimos que era menos 1.5 por X más 1.5. Y, no sé, pongámosle la misma recta, pero más arriba, ¿sí? Entonces vamos a hacer esto, más, no sé, 6. Entonces, ahora importamos matplotlib.pyplot as plt, hacemos plt.fill between, y ahora lo que decimos es llenar el espacio entre, siempre me olvido cuál es la que va primero. El X. Primero va el X, pero la que va De la más chica a la más grande, digamos. la más chica. Bien. Entonces esto es X con Y1 y con Y2. Creo que esto debería andar. Ahí está. ¿Sí? Entonces, esto nos va a dar la restricción de nuestro de nuestro requerimiento de fósforo. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Entonces, podemos hacer lo mismo para las demás restricciones. ¿Sí? Pongámosle que E1 para nosotros es
en nuestra primera restricción, vamos a poner los requerimientos vamos a poner los nombres de los requerimientos. Menos 1.5 por X más 1.5. Nuestra condición de nitrógeno, ¿cuál era? Nuestra condición de nitrógeno era esta, ¿no? Sí. Entonces tenemos menos un tercio por X más 0.5. Nuestra condición de potasio es agarrar esta y pasar de un lado para el otro, que es menos 8 dividido 2 son menos 4 por X más 2. Y esas serían nuestras restricciones. Y a lo que nosotros nos gustaría en realidad es que esto se transforme en un polígono. ¿Sí? Y la forma de hacer eso es tomando el máximo de los 3 vectores para cada coordenada. Sí, básicamente nosotros tenemos esto. Tenemos nuestro vector de P's, tenemos nuestro vector de N's, nuestro vector de K's, y nuestro polígono, si nosotros estamos mirando para arriba, esto va a estar, nosotros tenemos que cumplir las 3 restricciones al mismo tiempo, ¿sí? Entonces siempre nuestra combinación de X e Y tiene que estar por encima de ambas. Entonces tiene que ser siempre mayor o igual al máximo en cada coordenada de nuestro P, nuestro N y nuestro X, y nuestro K. ¿Sí? Entonces, no sé, vamos a poner max restricción va a ser igual a np.maximum, creo que es. Y creo que acá le podemos decir n y k. Voy a darle sí o sí esto. Y después lo hago de vuelta. Entre el mismo y k. Entonces, ahora, si hago el fill between de x con max restricción y nuestro viejo I1 creo que queda arriba de todo. El I2, perdón. Nos da el polígono que tenemos que cumplir de restricciones. ¿Sí? Quedó... ¿Se entendió más o menos? Ahora lo que podemos hacer es también graficar. ¡Ay, otra vez se retó! Bueno. Bien. Ok. Ahí creo que Matías se perdió un poco. Vamos creo que es igual. Es bueno volver a revisarlo a esto. Vea, ¿tendrá algo interesante para decirnos de esto? A ver si podemos usar un gráfico y esto. Sí, teniendo un gráfico a mano es mejor. ¿Sí? ¿Recuerdan? Importante. Ahí lo vemos. Importante es que nosotros siempre vamos a tener un polígono que va a estar formado por nuestras restricciones. ¿Sí? En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 restricciones que nos va a dar un polígono de nuestra región factible. Nosotros básicamente tenemos 3 restricciones para las cuales tenemos que definir que nos van a ayudar a definir nuestro polígono.
¿Sí? Las tres restricciones son las que hicimos en su momento, ¿sí? Son las que están dadas por estas líneas, por las líneas en las que cambiamos estas restricciones por igualdades. Entonces, lo que necesitamos es, básicamente nuestro polígono va a estar dado por mayor o igual a esto, por esta restricción de mayor o igual, por esta restricción de mayor o igual, y por esta restricción de mayor o igual. ¿Sí? Pensándolo, digamos, al revés a esto, básicamente, suponiendo, damos vuelta a esto y lo llevamos al infinito. Pero en realidad lo que tenemos nuestras restricciones, una restricción, la R1. Tenemos la restricción R2, tenemos la restricción R3 y la R4. Cada una de ellas nos da una recta por sí sola. Pero en realidad, si yo quiero terminar de graficar el polígono, debería generar mis vértices a partir de juntar todas las restricciones. ¿Sí? Entonces yo si quiero armar mi polígono a partir de restricciones de menor igual, lo que voy armando es básicamente pensando en estas 4 rectas, ¿sí? O pensando en estas 3, no pensemos en la R2. Tenemos la recta horizontal, tenemos la recta R3, suponiendo que las llevamos al infinito, y la recta R4. ¿Cuál es la restricción que me da el polígono? ¿Cuál de esas 3 restricciones me da el polígono en esta zona? Se ve mi mouse, ¿no? Creo que sí. Sí, sí, se ve. Entonces, de esas 3, exacto, de esas 3, la restricción que me da el mínimo hasta este lugar, está bien, como dice Luciano, en realidad R3 nos da solamente en este punto, ¿sí? Pero de acá hasta esta intersección, la que nos define el polígono es la más chica, R1, en esta zona. Después, de acá, de este A hasta este R, de vuelta, entre R1, R3 y R4, ¿cuál es la que me define el polígono? R3, exacto, bien Luciano. Pero es justo en ese lugar va a ser el mínimo entre las 3. Y después, para esta, nos va a definir R4. Y justo para ese, R4, o sea, los valores de R4 para todo X van a ser el mínimo de los valores de R3, R4 y R1 para todo X. ¿Sí? Entonces, por eso yo armo mi polígono con todos los mínimos. Pero, si yo quiero hacer al revés, ¿sí? Que yo quiero que mi polígono esté llenado hacia el infinito, como nos pide nuestro problema, nosotros lo que tenemos que hacer es usar los máximos. Es lo mismo, ¿sí? Es el mismo argumento, nada más que ahora usamos el máximo de todas las rectas. Y una forma rápida, que está bastante bueno de NumPy, es que si nosotros tenemos nuestra recta de restricciones P, nuestra recta de restricciones N, puedo agarrar el máximo coordenada a coordenada usando maximum o max. Creo que da igual si usamos maximum o max. El problema es que para obtener el máximo entre 3 valores, en este caso necesito hacer primero el máximo entre P y N, y después el máximo entre ese máximo y la otra, que es K. ¿Sí? Entonces eso nos da nuestro polígono, que para todo X, ¿sí? Nos da los puntos que pertenecen al máximo de cada una de las rectas. ¿Se entendió? Entonces, bueno. A ver, entonces, de vuelta, importamos esto, definimos nuestro X, vamos a hacerlo entre 0 y 1 porque me parece que no había ningún problema con hacerlo así. Nuestro I2 dijimos que iba a ser algo muy grande, era menos 3, menos 1.5 por X más 1. Más, no sé, 6. En este caso, lo de usar,
Básicamente, el problema que tiene Fill Between es que si yo lo dejo así como está, siempre va a tratar de rellenar desde el cero, ¿sí? Y nosotros, nuestra región factible en realidad es para el otro lado, ¿sí? O sea, básicamente el Fill Between, si yo no le pongo nada más que las rectas, nos va a rellenar esta zona. Pero recordemos que nosotros tenemos restricciones de mayor igual. O sea que nosotros nos estamos yendo para arriba. Entonces, en realidad nuestra región factible tendría que estar pintada acá arriba. Entonces, este es un truco para pintar arriba, ¿sí? Nuestro truco para pintar arriba es, ok, proponemos una recta que está por arriba, ¿sí? Que es un poco más grande, y después terminamos de armar nuestra recta del polígono. Y entonces va a rellenar lo que está entre esas dos curvas, ¿sí? Entonces, dijimos que P es igual a menos 1.5 por X más... Digamos, esto ya es ingeniería, ¿no? Esto ya es jugar con las herramientas que nos da Matplotlib para tratar de dar una solución que tenga sentido, ¿sí? ¿Cómo sabemos qué recta tomar? Y normalmente es cualquiera de las tres rectas, ¿sí? En este caso yo agarré P, en realidad es cualquiera, ¿sí? La que ustedes quieran. Pero le sumemos una constante bastante grande, ¿sí? Que nos asegure que esa recta va a estar siempre por encima de las otras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo le sumo 6, con eso estoy bastante tranquilo de que eso va a estar siempre por encima de las restricciones dadas por las otras tres rectas. Eh, ¿Se puede tomar una constante en lugar de una recta con pendiente? Creo que sí. Lo podemos probar. En realidad lo que tendríamos que hacer creo que es una recta constante, Agustina. O sea, es como que debería tener la misma cantidad de elementos que nuestro vector X, pero bueno, que sean todos constantes. Pero creo que, perdón, Luis, Sí. perdón. Sí, Creo sí. que con un número, digamos, lo toma ya como una función constante. Bueno, lo probamos. Y 2 igual a 10. Vamos a meterlo así. Es eso, n era... uy. eh, a ver, acá tiene que estar. N es esto. Y... Gracias. Ahí está. Entonces, dijimos que nuestras restricciones ahora van a ser tomar el máximo en cada puntito de estos de las diferentes curvas. Entonces, vamos a hacer el máximo entre P y N. Perdón, máximo. Está bien, máximo. Y ahora, agarramos ese máximo y le chantamos el máximo con la otra curva. Entonces ahora podemos hacer PLT. Espera, tengo que importarlo, ¿no? Sí. Import matplotlib.pyplot as PLT. Y ahora tenemos PLT. Fill between. Nuestro X, nuestro vector de X, nuestro vector de restricciones máxima, que es nuestro polígono, digamos, ahora nuestra curva polígono, y Y2 que dijimos que era una constante. Y anduvo bien, no se quejó, y nos queda así. Capaz que como le di un 10 queda muy medio fierito en cuanto a la escala que tiene, ¿sí? Sí, igual después le puedes tocar los ilims y Exacto. plotear la región que te guste más. Ujú. Eso era otra cosa que quería hacer. Entonces, ¿cuál era nuestro punto? ¿No? Nuestro punto
nuestro punto XY de la solución eh, era este, ¿sí? O muy parecido a este, ¿sí? Recuerden que no siempre vamos a tener que no vamos a tener todos los decimales. Vamos a pedirle que lo dibuje así. Vamos a ponerle nuestro límite superior. Nuestro límite en Y va a ser entre 0 y 3, como para que quede un poco más lindo. Y ahora mostramos esto. Y nuestra solución está acá. Qué mala onda, Matplotlib me metió todo en azul. Pero bueno, esta es nuestra solución. ¿Vieron acá el X? A ver. Y la cerré. Y ahora tengo que volver a hacer todo. Vamos a hacerlo rojito. Y acá está nuestra solución. ¿Sí? Y como habíamos visto, como creo que han visto en el teórico, las soluciones están en las puntas, ¿sí? De las restricciones. Entonces, acá es donde nosotros teníamos otra de los cruces. ¿Se pudo seguir? ¿Se entendió? Sí, profe. Buenísimo. A ver, ahora, bueno, me quedaría un poco a mí de tarea pasar todo este código a un solo archivo y ahí lo terminamos de resolver. Bien. Esto fue una introducción un poco larga a hacer programación lineal, pero me parece que está buena y que básicamente todos los problemas son hacer esto, ¿sí? Tratar de llevar nuestras restricciones a SciPy. Y sí, hasta ahora nos quedamos hasta el final. Ya es tarde para que se vayan, chicos. Descansamos un ratito y hacemos otro. Ok. Bien. Bueno, nos vemos en, no sé, 10 minutos y terminamos de hacer otro. De última, si tienen algunas dudas, no, lo hacemos en el chat un rato.
¿Volvemos? ¿Estamos? Eh, sí. Usé demasiado tiempo. Siempre estas cosas me toman más tiempo de lo que pienso. Creo que me pongo a pensar en todas las cosas que pueden salir mal y se termina alargando. No sé, ¿quieren que hagamos alguno en particular de los ejercicios que tenemos? No sé si Nico o Mari se atreven a agarrar con 20 minutos alguno. Sí. Ah, perdón. No sé si el Nico habla. Sí, Eh, también, como quieran. Dos curvas de nivel. Ah, sí. Sí, en el final entran todos los labs. Sí, sí. ¿Qué va a decir la curva de nivel? No, no, que no me acordaba qué era y ahí me acordé. No sé si quieren que hagamos ese. Bueno, ya voy presentando. Nos vemos. Sí, Andrea, es una buena idea. Pero igual tienen 6 ejercicios acá. Capaz que, o sea, si se terminan cansando de los de acá, sí pueden hacer los del práctico. Y ver que les dan las soluciones muy similares. Y con menos, por lo menos menos escritura de simplex. Pero bueno, el hegemónico. Eh, mm, Última hacemos, no sé si vamos a tener tiempo, última hacemos la parte de graficar nada más. Eh, pero bueno, ahí vemos. Matplotlib. Ok. Eh, ok, bueno, grafiquemos la región factible. Eh, o sea, ¿cuáles son otras restricciones? 50x más 24y menor o igual a 2400 y la otra 30x más 33y menor o igual a 2100. Entonces, para nuestro x podemos hacer lo mismo que hizo Luis recién. Yo no tengo idea en qué rango estará esto. Pero bueno, si le pongamos, a ver, eh, con 10 ya debería. Sí, con 10 se repasa. Bueno, pongámosle de 0 a 10, 100 puntos ahí. Ok, y despejemos entonces de acá. Lo puedo hacer directamente acá. Entonces, estas restricciones le podemos llamar restricción 1, restricción 2. Entonces, para I1 vamos a tener 2400 menos 50 por X dividido 24. Y para I2 vamos a tener 2100 menos 30 por X dividido 33. Ok. Vamos a ir viendo cómo va quedando eso. X1
X y 2. Ok, vamos a ver cómo queda esto hasta ahora. Ahí. Ok, ya tenemos de 0 a 10, no me alcanzó todavía, o sea, más. No, es que creo que era de entre 10 y 100, porque era 2400, no 240. A ver, 10, 10. Ah, está bien. Vale, pongamos 100. No sé si agregar más puntos, la verdad. Son rectas a fin de cuentas. Ahí está. Gracias. Ok. Entonces estas son las rectas de nuestras restricciones. Acá está el 0, acá está el otro 0. O sea que más o menos este es el cuadrante que deberíamos estar mirando. Con lo cual, bueno, eso por un lado. Después, nuestras restricciones son con menor o igual. O sea, y tiene que ser menor o igual que cada una de estas rectas. O sea que vamos a estar mirando lo que está por debajo de esto. Eh, o sea, podemos hacer un ¿era con un guión bajo? Yo no me acuerdo. Así. Sí. Sí. In between. X. Y ahora, como quiero que sea hasta 0, podemos hacerlo así directamente. Y con un poco de transparencia. Ok. Y de nuevo, lo que estamos mirando es abajo de la recta azul y abajo de la recta naranja. O sea, lo que queremos es esta zona que quedó acá como medio marrón. Y esto que está de este lado no nos interesa. Entonces, esto creo que ya no me interesa tampoco. Lo que voy a querer es eh, ¿cómo le puedo llamar? Restricciones. Restricciones. Máximo. No, perdón, porque ahora voy a querer lo que está abajo. O sea, quiero el mínimo. Entre I1 e I2. Eh, Ahí Nico, perdón, sí, dice premium en la línea 13. mi, mi. Ahí está, gracias. Eh, y en todo caso, entonces me voy a quedar con X y mis restricciones. Vale, voy a dejar un poco más bajo, de hecho. Eh, ya ni me acuerdo hasta dónde llegaba. Bueno, ahí lo vemos. Ok, entonces esto que está allá ya no me interesa. Esto es más o menos 50, supongo. Así que vamos a hacerlo hasta 50. ¿Qué más? Ok, bueno, hasta acá tenemos la región factible. ¿Cómo podría hacer para que no aparezca ese triangulito de ahí? Le puedo agregar el Y hay 0. que encontrar el justo, me parece. O o el ilim. O sea, cuando esto se va por debajo de 0, quiero que siga siendo 0. Ujú. ¿Esto funciona así? Averiguarlo. Sí, ok. Bueno, eh, entonces, región factible es lo que nos pide, y lo otro que nos pide son las curvas de nivel de la función.
¿De qué función está hablando? Está hablando de la función objetivo, ¿sí? ¿Qué son las curvas de nivel? Son las curvas en las cuales esta función tiene un valor constante, ¿sí? Por ejemplo, eh, no sé, cuando... Uy, no tenía que hacer clic. Cuando x más y, supongamos, es igual a, no sé, 40, ¿sí? Eso va a ser una curva de nivel. Si la curva de nivel correspondiente a 40, entonces, por ejemplo, va a pasar por acá, es decir, cuando x vale a 0 y vale a 40, va a pasar por acá y va a contener a todos los puntos que estén en el medio. Por ejemplo, no se va a contener al 20-20, porque 20 más 20 es 40, va a contener al 10-30 y al 30-10, o sea, y a todos los del medio, ¿sí? Esa es una curva de nivel. Es la curva en la cual la función objetivo tiene un valor constante, en este caso 40. Yo estoy casi seguro que hay una manera de hacer eso fácil con Matplotlib. Matplotlib. Curva de nivel será así nomás, level. No. Sí, me parece que sí. Curve. Level curve. Contour plot, creo que le llaman. Ujú. Contour plot. Contour. Eh, hay que hacer mesh. X, Y, Z. No sé si es tan fácil. Bueno, vamos a hacerlo a mano, que justo para esto es bastante fácil. Entonces, para nuestra curva de nivel, curvas, curvas de nivel. Entonces, pensemos qué niveles queremos. Eh, Podemos hacer alguna. Sí, bueno, hagamos de 40, 50, 60, 70, 80. Hagamos eh, Linspace desde 40 hasta 80. ¿Y cuántos quiero? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, for leveling levels, ¿qué es lo que vamos a querer graficar? La función que tiene esta pinta, ¿no? O sea, vamos a querer que nuestro i sea level menos x. Y lo que vamos a querer hacer es un plot de x e y. Y eso debería ser suficiente. A esto le podríamos poner un label. ¿Acá era label o legend? Nunca me acuerdo cuál es cuál. Label. Ujú. eh, Nivel igual level. Pa, pa, pa. Y lo otro que deberíamos hacer acá es un legend. A ver. Debería cerrar esto. Eh, sí, bueno, debería cortar ahí un poco. Pero, o sea, cada una de estas estamos viendo, por ejemplo, esta es la que habíamos dicho antes. Esta es la curva de nivel correspondiente a 40, la correspondiente a 50, 60, etcétera. Eh, Y esto tiene una interpretación, supongo que la vieron también en el teórico. O sea, como yo estoy buscando maximizar esta función, estos son los distintos valores que puede tomar esa función. Y yo quiero dentro de mi región factible, que es lo que está de celeste, como la recta, la última recta antes de que se salga, que va a ser justo lo que coincide con esta punta. Esta por ahí también es una noción intuitiva de por qué siempre terminan siendo las puntas las que, en donde están nuestros máximos o nuestros mínimos. Porque básicamente la única chance de que no sea así,
o de que exista un punto extremo fuera de un vértice, es que la pendiente de alguna de estas rectas de nivel coincida con la de alguna de las restricciones. Eso puede pasar, pero es muy poco probable. Eh, y acá podemos ver un poco a ojo que esta restricción es un poquito más horizontal que las curvas de nivel, con lo cual en este vértice seguramente va a estar el- el extremo de esta función que tengo que maximizar. Y el valor va a estar entre la verde y la roja, o sea, entre 60 y 70 me va a dar, no sé, 67 más o menos. Pero bueno, después pueden correr o sea, hacer la otra parte del código, que es ya la de importar SciPy, optimizar y toda la bola, y encontrar efectivamente el punto ese. ¿Está bien? ¿Se entendió más o menos de qué iba esto? Ok. Me encanta el ejercicio 3, profe. ¿El 3? ¿Qué dice? Ah, es fantástico el 3. Sí. Muy bueno. No sé si tiene sentido empezar a pensarlo, son como muy las 4 menos 3 minutos. Pero sí, de hecho igual, yo me acuerdo que ya en el curso de nivelación y si no recuerdo mal en álgebra 2, o sea, había problemas parecidos a estos, obviamente con, para sistemas de ecuaciones, con lo cual entonces uno armaba estas cosas con igual y los resolvía, ¿no? Pero la lógica es más o menos la misma, o sea, o sea, si pudieron hacer esas cosas en el curso de nivelación y en álgebra 2, esto no debería ser distinto. Lo que es realmente nuevo de este tipo de problemas es que hay que pensar cosas con desigualdades, capaz eso sí es, por ahí pueden pifiarle para qué lado va la desigualdad, pero no es esencialmente diferente, digamos. Sí, Sofía. No, no, perdón, tenía una ventana abierta y quise moverla y apreté nada. Ok. Ahí Andrea quiere ver el código. No sé si puedo hacer que entre todo. Ahí no es muy chico, ¿no? Creo que no. Las curvas de niveles, en las curvas de nivel estamos haciendo esto, vamos. Ya. Em, Me quedó la duda de cómo es esta función de Python. Eh, sí, en realidad se usa más para... Tenés, tenés que hacer la malla, no te queda otro. Ah, un Te, mesh, te no, empieza a hacer ¿cómo los, lo- te empieza a hacer los dibujitos de las curvas de niveles, pero Claro. Yo tenía la idea que había uno que era como que le dabas de comer la función directamente. Pero no, no, claro, este pide. Uy, qué boludo. No quería hacer clic. Claro, tenés que hacer un mesh. ujú, sí. Ah, otra cosa para tener en cuenta para el 2 es que el problema es de maximización, ¿sí? Así que el vector de costo que usen no es el 1, 1, ¿no?
tienen que usar el -1, Y otra cosa que va a pasar es que el X, el X va a ser el correcto, pero el valor de la función ahí, vieron el punto fun que vimos hace un rato, en realidad va a ser el negativo de eso, ¿no? Como para que lo tengan en cuenta nomás. Mm. Pero bien, no sé, chicos, ¿les ha quedado alguna duda de acá para adelante? ¿Algo que quieren revisar? Bien, ok. Bueno, la gente que tenga que recuperar, mañana vamos a mandar los ejercicios de los recuperatorios. Eh, yo, yo por lo pronto voy a mantener mis horarios de hora de oficina, la famosa hora de oficina, los lunes a las 11. eh, pero igual lo que podemos hacer también quizá es pactar una consulta, un horario de consulta de laboratorio antes del cada final. ¿Qué onda el final? Vamos a... No, el final dura básicamente todo el día. Tienen que hacer un teórico práctico por la mañana. En realidad, tienen que hacer un teórico al principio, que es... El año pasado fue un multiple choice en el aula virtual. No sé cómo será este año. Eh, una vez que pasan esa parte, se hace un práctico, que creo que el teórico práctico eran más o menos 2 horas, o un poquitito menos. El práctico eran 2 horas más, que había que hacer 3 ejercicios, de la misma forma que hacen las tareas anteriores de los laboratorios, de prácticos, perdón. Tienen que hacer 3 ejercicios, creo, o sí, creo que eran 3 por las dos. Son 2 horas, deben ser 3. Eh, Tienen que entregar las soluciones de la misma forma que se entregan en el aula virtual. Y a la tarde, a las 14, hacemos ¿cómo es? El final de laboratorio, que es resolver un ejercicio igual, digamos que sería más o menos del mismo estilo que se hace en los parciales. Eh, un ejercicio son regulares, 2 ejercicios sí están libres. Son... Es que el problema es que es uno solo que si te equivocas, cagaste. sí, pero sí, le ponemos un poco más de inciso justamente como para que... Pero en realidad nos pueden ir haciendo consultas durante el final. A lo sumo eso bajará un poco el puntaje, pero normalmente la idea es que ande todo y una vez que ande todo nos manden. O sea, tenemos 2 horas para hacer que ande todo, ¿no? Va a ser más acotado el tiempo que varios días, como vienen haciendo, ¿sí? Así que tienen que estar más o menos acostumbrados a qué hace cada código como por si tienen que hacerle cambios, ¿sí? Eh, Así que la idea es que nos pueden ir haciendo consultas por si se traban en alguna parte en los laboratorios. En los otros no sé. Puede influir, digamos, la cantidad o el volumen o el tipo de las consultas que hacen a bajar un poquito la nota, pero
Normalmente si corre de fin a fin, está aprobado el final de laboratorio. Eh, los finales suelen ser muy similares a los trabajos prácticos que han hecho. O sea, ahora lo que tienen es, digamos que la diferencia es la restricción de tiempo, ¿sí? Eh, quizá no les hicimos un súper favor dándoles tanto tiempo una vez que el final es mucho más acotado, pero, pero es lo que hay. Sí, en realidad, sí, Sofía, lo que hay que hacer en realidad es, eh, tienen que aprobar todas las etapas para poder aprobar el final. Entonces, creo que el teórico, como en su momento era multiple choice, se corregía en el momento, digamos, se corregía automáticamente, entonces se aprobaban, pasaban al práctico. Y entre el práctico y empezar el laboratorio, los profes corregían y, o sea, empiezan el laboratorio y bueno, después se ve si lo terminan o no, dependiendo si en el práctico le fue bien. Sí, pueden usar todos los códigos que ya hicieron. Exacto. O sea, no tienen que hacer, digamos, si les pedimos resolver un sistema triangular superior en algún momento, o si el problema requiere resolver un sistema triangular superior, pueden usar el solver. No, el punto sol no lo vamos a usar. Y de vuelta, el que use SymPy o cualquier otra librería simbólica está desaprobado. Va a estar desaprobado. Así que no la use. Sí, SymPy con Y, doble Y. Sí, depende y nada con inputs. Exacto. Esas dos cosas, inputs y SymPy, están automáticamente desaprobados. Bueno, mejor si no te acordás que es input. Eh, es la función input que no tienen que usar. Bien. Eh, claro, Sofía, incluso también un poco depende de la cantidad de gente que rinda, si realmente van a poder llegar a corregir los profes del práctico antes que arranque el laboratorio, pero en principio se asume que tienen que arrancar el laboratorio y lo arrancan. Antes, en la presencialidad, te iban a buscar mientras rendías el laboratorio para avisarte que no aprobaste el práctico, eh, lo cual era un poco cruel, me parece, pero ha pasado. Sí, no lo hacías al pedo, pero bueno, son 2 horas en comparación con las otras 4 que hacían. Y sí. A ver, sí, igual no tardaban tanto en corregirlo. Pero bueno, puede pasar. Voy a dejar de grabar. Estamos.